Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre cómo compilar y ejecutar un proyecto con Spring Boot desde la línea de comandos usando Maven. Como supongo que ya sabréis, Maven es una herramienta para la gestión y construcción de proyectos Java. Es posible que no lo tengáis instalado todavía. Si es así, es muy fácil hacerlo. Solo tenéis que ir al sitio oficial, descargarlo, por ejemplo en un zip, volcar el contenido en una carpeta, en una ruta lo más sencilla posible. Después tenéis que tener varias variables del sistema en las variables de entorno de vuestro sistema, como java-home, apuntando a la carpeta en donde esté el JDK del Java que tengáis, M2 Home, apuntando a la carpeta en donde tengáis vuestra copia, la que acabáis de descargar de Apache Maven, la variable M2, apuntando como una incógnita a M2 Home entre dos símbolos de porcentaje, barra inversa bin, y luego en path tenéis que tener dos rutas apuntando a la carpeta bin de la carpeta donde está el JDK y la carpeta bin que está dentro de la carpeta de Apache Maven. Si ya lo tenéis instalado y esas variables de entorno creadas, o lo acabáis de hacer, con ir a una terminal de vuestro equipo y comprobar la versión de Maven con mvn-versión, ya os debería mostrar los datos de la versión tanto de Maven como del JDK que utilice. Maven gira en torno al concepto de ciclo de vida de construcción, es decir, todo ese ciclo de fases para validar, compilar, empaquetar y en su caso desplegar el código de un proyecto. Maven permite controlar todos estos procesos con parámetros y con lo que definamos en nuestro POM XML. POM significa Project Object Model, modelo de objetos de proyecto, y es un archivo XML que contiene información sobre el proyecto y detalles de configuración utilizados por Maven para construir el proyecto. El proceso de construir y distribuir un artefacto, un proyecto, está claramente definido por una serie de fases que se explican en su documentación oficial. Cada uno de estos ciclos de vida de construcción está definido por una lista diferente de fases de construcción, donde una fase de construcción representa una etapa del ciclo de vida. En la documentación oficial hay una lista simplificada con las fases más básicas y una lista completa con todas las fases del ciclo de vida. Entre las fases más elementales tenemos Validate, que se corresponde con un proceso para validar si los XML de configuración, el SQL formateado, ficheros referenciados y otra serie de características básicas del proyecto están correctamente configurados. Compile, que es la fase en la que los archivos .java se convierten en .class, con el bytecode interpretable por la máquina Java. La fase test, que es la fase en la cual se ejecutan los test unitarios definidos de tal forma en tu proyecto, tanto en el código del proyecto como en el POM. Hay tres fases en un proyecto recién creado, que son el de test, sobre test unitarios, verify, sobre test de integración y deploy, sobre despliegue en repositorios remotos, que ahora mismo, como digo, en un proyecto recién creado no tendrían efecto porque habría que programar o test unitarios, test de integración o en el POM definir, por ejemplo, un repositorio remoto para deploy. O sea que en un proyecto recién creado por ahora no tendrían efecto, que es la fase en la que estamos ahora explicando en este mismo vídeo. Package, que es la fase en la cual se agrupa todo el código compilado del proyecto, las dependencias y los recursos de un proyecto en un formato que permite la distribución de tu proyecto, de tu artefacto, pues como un jar, un war, un ear o un POM. Fijaos que dependiendo de la fase en la que estemos ahora, se va a ocupar de las fases anteriores, en este caso de compilar, compilar los tests si es que hay algo al respecto, programado y configurado, y finalmente el empaquetado. Y si vais a la carpeta target
predeterminada, veréis que ha generado los .class y esta vez sigue el empaquetado, en este caso un jar. Sobre este tipo de empaquetados ya veremos ejemplos concretos en los siguientes vídeos cuando nos pongamos a desarrollar con un IDE. Luego tenemos la fase Verify, que es la fase en la que se ejecutan pruebas de integración para verificar que se cumplen una serie de criterios de calidad. La diferencia fundamental entre la fase de test y la de Verify es que la de test ejecuta pruebas unitarias, para lo cual Maven recomienda el uso del plugin Surefire, y para las pruebas de integración Maven recomienda el plugin Failsafe. Luego tenemos la fase de install, que se corresponde con la fase en la cual el paquete de nuestro artefacto se copia en nuestro repositorio local de Maven. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, si queremos usar nuestro artefacto como una dependencia de otro proyecto. Solo tenéis que ir a la carpeta local de vuestro repositorio, usualmente dentro de la carpeta de usuario, .m2, y luego buscáis por la ruta del package y encontráis el artefacto generado. Y luego tenemos la fase deploy, que es una fase de este ciclo de vida en donde se puede copiar el artefacto generado en un repositorio remoto. Y la localización de este repositorio remoto se podría definir en el POM del proyecto. Cada una de estas fases lleva aparejadas una serie de parámetros que se llaman igual que estas fases para ejecutarlas por líneas de comandos. Por ejemplo, test se ejecutaría con el parámetro test, o install pues con el parámetro install. Además hay que tener en cuenta que ejecutar cada fase lleva implícito que se ejecutarán automáticamente cada fase anterior, siempre y cuando haya configuración suficiente para ello. Por ejemplo, si no existen test unitarios para ello, en nuestro POM, pues Maven no ejecutará nada al pasar por esa fase. En nuestro caso, como queremos compilar y empaquetar un proyecto hecho con Spring Boot, nos interesa ejecutar un mvn package que acarreará obligatoriamente las fases de validate, compile, test y finalmente el empaquetado propiamente dicho. La ejecución de este comando debe hacerse al mismo nivel que nuestro POM, si no, no va a funcionar. Por ejemplo, en nuestro caso, generamos un proyecto de Spring Boot mismo desde su sitio web oficial. Nos vamos a Start Spring.io, seleccionamos un proyecto Maven, lenguaje Java, última versión estable. Podemos encontrar unas versiones snapshot, que se refiere a versiones de prueba que pueden ser inestables y están sujetas a cambios, o versiones M1, que son hitos específicos de desarrollo, pero que aún pueden evolucionar y someterse a pruebas de colaboradores, por ejemplo. Por lo tanto, se recomienda utilizar las últimas versiones que no tengan ninguno de estos identificadores. Seleccionamos un group y artifact para identificar a nuestro artefacto, el nombre de nuestra aplicación y una descripción que sea sencilla, aunque explique con claridad el objetivo de nuestro artefacto. Y un nombre de paquete que, como comentamos en vídeos anteriores, aquí desde esta web en principio va a copiar el texto de group y de artifact, pero no tiene por qué denominarse igual. Podemos poner algo distinto. Escogeremos un tipo de empaquetado, por ejemplo jar, versión del lenguaje Java, y podemos escoger alguna dependencia. Y finalmente generamos el proyecto. Ahora, desde un terminal de nuestro equipo, desde CMD en Windows o desde un terminal en Linux, podemos usar una instrucción de Maven para compilar y empaquetar nuestro proyecto. En este caso con mvn, clean y package dentro del proyecto y al mismo nivel de nuestro archivo POM. Se recomienda usar el parámetro clean,
que hace referencia a un plugin, antes de package, para eliminar todos los archivos generados en la carpeta target, que es la carpeta predeterminada en donde se copian nuestras clases compiladas y archivos empaquetados. Así nos aseguramos que siempre tenemos la última versión compilada y empaquetada con todos los posibles cambios de código y con lo que indique el POM en ese mismo momento. Como podemos observar, la ejecución de estos comandos nos ha compilado el código, generando los .class y el empaquetado .jar que queríamos. Hay algo importante que comentar. Si observamos el POM generado, veremos que al final tenemos una sección build, un plugin anotado que es un Spring Boot Maven plugin. Maven usa plugins para realizar todas sus tareas y además de algunos que vienen por defecto se les puede incluir otros. Existen plugins que afectan a la construcción del proyecto, que se engloban dentro de la etiqueta build, y otros plugins que aportan funcionalidades de reporting englobadas dentro de una etiqueta reporting del POM para generar información extra sobre el proyecto. En este caso, hablamos de un plugin de build que nos aporta la posibilidad de trabajar con proyectos de Spring Boot desde Maven, como por ejemplo compilar y ejecutar el proyecto antes de ejecutar las pruebas de integración. En esta parte del plugin, sin añadir nada más y teniendo como parent del POM el Spring Boot Starter Parent, el .jar en el que nos empaquete el proyecto será ejecutable sin problemas desde la línea de comandos. Sin embargo, si por alguna razón nuestro POM padre tiene que ser otro, para que el jar tenga todo lo que necesitamos para que sea ejecutable, con todas las dependencias necesarias, tendríamos que añadir en el POM, justo después de los datos esenciales del plugin, este bloque de etiquetas. Con esta instrucción repackage, el jar generado en el empaquetado llevará a su vez empaquetadas todas las dependencias necesarias y los .class necesarios para que el artefacto empaquetado sea ejecutable. Si no, nos va a dar un error y no va a funcionar. Si mantenemos el parent en el POM con el que fue generado al inicio, nuestro artefacto, no hará falta añadir este pequeño bloque y el jar funcionaría correctamente. Pero una vez hecho esto, una buena pregunta que podemos hacernos es, a la hora de trabajar, ¿cómo es mejor lanzar nuestro proyecto cuando queramos probarlo y estamos trabajando con él? Lo digo porque desde la línea de comandos, que es lo que estamos tratando ahora, en siguientes vídeos hablaremos de compilar y lanzar proyectos desde aplicaciones IDE, podemos, además de compilar y empaquetar el proyecto como vimos ahora, también podemos lanzarlo. Es decir, podemos hacerlo ejecutando el jar en donde empaquetamos el proyecto o agregar un WAR si hemos generado un WAR en un servidor de aplicaciones, o podemos ejecutar la aplicación desde Maven. En cuanto al jar o el WAR, recordemos que si tenemos instalado Java y tenemos bien configuradas las variables de entorno, como comentamos brevemente al inicio del vídeo, podemos ejecutar el jar desde la línea de comandos. En una terminal de línea de comandos podemos ejecutar java-jar, que es el parámetro que indica que queremos ejecutar un archivo jar, y luego el nombre de nuestro archivo jar en el que empaquetamos nuestro proyecto. Pero también podemos ejecutar el proyecto usando comandos de Maven referidos a Spring Boot, que tenemos disponibles solo si tenemos el plugin de Spring Boot Maven plugin al final de nuestro POM. Si ejecutamos mvn Spring Boot Run, como siempre al mismo nivel del POM, arrancaremos el proyecto usando Maven y por tanto haciendo referencia a las configuraciones que tenga dispuestas el POM. Además de Run, tenemos los parámetros Start y Stop. Con mvn Spring Boot Start y Stop podemos arrancar y parar una aplicación de Spring Boot sin bloquear la posibilidad
de arrancar otro artefacto aparte, que por alguna razón colabore con el primer artefacto y así sucesivamente. Es decir, podemos arrancar o parar artefactos específicos que interactúen entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Ejecutar el proyecto con Maven o ejecutar el jar o desplegar el war generado? Teniendo en cuenta que compilando y empaquetando con Maven va a lanzar todas las fases de ciclo de vida que mencionamos antes, y lanzando la aplicación con Maven va a hacer esto mismo, pero sin ejecutar los tests, porque su objetivo al fin y al cabo es lanzar la aplicación y no lanzar los tests para probarlo, digamos que las instrucciones con Maven tienen más sentido en la fase de desarrollo, en local. Y sin embargo, ejecutar el proyecto ya empaquetado, ya sea con un jar o un war, pues quizás tiene más sentido si queremos probar la versión definitiva o que queramos que sea la definitiva en un entorno más parecido a producción. Recordemos que en el jar o en el war ya no se hace referencia al POM, sino que se ejecuta el código ya compilado y con las dependencias ya integradas en el código, o con los jar de las dependencias ya creadas y empaquetadas en el mismo paquete del proyecto. Además, tenéis que tener en cuenta algunos detalles que ya tendríais que haber tenido en cuenta a la hora de programar el proyecto y que se ven influidos en la manera de probarlo. Por ejemplo, a la hora de trabajar con ficheros, las rutas a las que se puede localizar un fichero con la que trabaje el proyecto no va a ser la misma que la ruta en la que va a intentar encontrar un fichero con el que trabajemos en un .jar. Hay numerosa documentación sobre ello, sobre este problema y cómo resolverlo. Ya entraremos en detalle en próximos vídeos, pero solo advertir que la prueba de fuego para saber si las rutas con las que estáis trabajando en el proyecto son válidas para cuando subáis el proyecto a producción es probar el proyecto, desde luego, ejecutándolo como se va a ejecutar en producción, con el .jar o el .war, después de pasar una fase de desarrollo. En los siguientes vídeos trataremos, esta vez sí, cómo trabajar con proyectos Spring Boot desde los IDEs que usemos para desarrollar. Y entre otras cosas, pues volveremos a abordar qué es lo que se ejecuta y cómo, y en qué nivel del desarrollo o despliegue tenga más sentido hacerlo de una manera o de otra. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.